Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 14. Voy a leerlo aquí en el teléfono, que para mí es más rápido. ¿Todos lo tienen? Y el que no tiene Biblia, acérquesela a un cristiano ahí que sí tenga y para que usted pueda leer, ¿verdad? Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. Dice así: Naamán es sanado. Yo creo que muchos conocemos esta historia y el que no la conoce, pues hoy la va a conocer un poco. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien había entregado la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha dijo a su señora: ojalá que mi amo fuera el profeta de Samaria, que fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de la lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 78 kilos de oro y 10,000 mudas de ropa. Versículo 6. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿este hombre me mandó un leproso para que lo sane? ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Versículo 8. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán. Así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios para poder ser sano. ¿Acaso los ríos de Damasco y Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Y así que Naamán dio media vuelta y se fue enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entender en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. 14. Entonces Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces tal como el hombre le había dicho. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. El tema de hoy se llama milagros. Y aquí en esta historia pudimos ver cómo Dios a través de Eliseo pudo sanar a Naamán de la lepra que él padecía. A ver, ¿quién de aquí le ha pedido a Dios un milagro? Levante su mano. ¿Quién de aquí le cree a Dios por un milagro? Ahora repita conmigo. La obediencia a Dios es la clave para mi milagro. Otra vez, la obediencia a Dios es la clave para mi milagro.
¿Qué está dispuesto a hacer usted para obtener ese milagro? ¿Estamos siendo obedientes a Dios para poder obtener ese milagro? Y es que van a haber dificultades en nuestra vida que sin la ayuda de Dios no vamos a poder solucionar. Aquí en el versículo 1 vemos que el rey sentía gran admiración por Naamán, porque era un hombre valiente, poderoso, era un hombre al cual el rey admiraba demasiado, era el general del ejército de Siria, era un gran líder, era amado por el rey. Naamán tenía buena posición económica, tenía buenas influencias, diría yo, tenía autoridad, tenía valor. Pero a pesar de todas estas cualidades que lo caracterizaban, Naamán padecía de una enfermedad. Y en aquel entonces esa enfermedad era incurable, que nadie la podía sanar. Esta enfermedad de Naamán lo hacía ser un hombre impotente, porque ciertamente tal vez él se ponía sus vestiduras y él presentaba ser un hombre valeroso, fuerte, valiente. Pero yo me imagino que ese hombre cuando llegaba a su casa, al quitarse esas vestiduras y ver la condición en la que se encontraba, su corazón se entristecía. ¿Por qué digo que se entristecía? Porque él veía que cada vez su piel se iba deteriorando. Cada vez su piel se iba haciendo de llagas en su cuerpo. Y es que muchas veces estas circunstancias invaden nuestra vida. ¿De qué forma? Por fuera nos vemos bien, pero cargamos esa lepra que tal vez usted dice, bueno, yo no tengo esa lepra, pero esa lepra puede ser algo interior que nosotros los que estamos aquí afuera no vemos, pero por dentro usted se lo está comiendo. Por dentro usted lo está destruyendo. Por dentro usted lo está desbaratando, por decir así. Así se encontraba Naamán en aquel entonces. ¿Cuántos debemos de tener esa humildad de reconocer cuando estamos mal? Naamán, como les digo, un hombre fuerte, valiente, que por fuera se veía súper bien, pero estaba mal. Y Naamán sabía que él no podía curarse sin antes buscar la ayuda de Dios. Naamán tenía que entender que él necesitaba esa ayuda, que él necesitaba a alguien más poderoso que él, que él necesitaba ser sano, pero él no sabía cómo. Muchas veces Dios nos habla de muchas formas, pero prestamos atención a lo que Dios nos dice. Y es que podemos ver aquí en el versículo 3, dice, cierto día la muchacha le dijo a su señora, ojalá mi amo fuera a ver al profeta a Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta joven le dijo eso a su amo. Y él vino y le dijo al rey, es que hay una mujer la cual dijo que si yo visitaría al rey, al profeta, podría ser sano. Aquí en ese contexto, ¿quién era más importante? ¿Naamán o esta joven? ¿Quién era más importante? Naamán, ¿verdad? Porque él pudo haber dicho,
¿qué le voy a estar yo prestando atención a esa muchacha? ¿Qué va a saber ella? ¿Qué va a conocer ella? ¿Qué cura me puede dar ella? Pero es ahí donde tenemos que prestar atención a la voz de Dios. Esta mujer tenía algo que Naamán no tenía. Esta mujer tenía a un Dios único y verdadero. Esta mujer, sin importar su condición, intervino por Naamán. Ella muestra una compasión. La fe de esta mujer era notable al decirle a su amo que buscara sanidad a través del profeta en Samaria. Bien o mal, ella pudo haberse quedado callada y no decir nada y hacerse la loca y decir, bueno, ya hay que ver a ver él cómo se cura, pero ella simplemente abrió su boca. Esta joven fue utilizada por Dios. La sanidad de Naamán comienza a través de esta joven por la palabra de fe que ella lanzó. Usted está audible a esa voz de Dios. Cuando Dios viene y te habla, cuando Dios viene y te dice algo a través de alguien, ¿usted está dispuesto a escuchar a esa persona? Para un consejo. ¿Usted está dispuesto a venir y a prestar atención cuando alguien inferior a usted quiere venir a darle una palabra? Somos humildes para poner atención y decir, sí, voy a escucharte, voy a ver qué es lo que usted tiene para mí de parte de Dios. Somos humildes para poder escuchar audible la voz de Dios por medio de otra persona. En Hebreos 3:15 dice así: recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón como hicieron los israelitas. Como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. En aquel momento Moisés había sacado al pueblo de Egipto y se habían rebelado contra Dios. Y es que cuántas veces nosotros también nos rebelamos contra Dios. Dios lo puede utilizar a usted de diferentes formas. A través de su fe, Dios lo puede utilizar. ¿Quién quiere ser aquí utilizado por Dios? ¿Quién aquí le habla a alguien de Dios? ¿Quién aquí no se avergüenza a hablarle a un amigo, a un compañero, a un vecino de Dios? Pues gloria a Dios por eso. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que escuchemos audiblemente esa voz. En Santiago 1, versículo 22, dice así: no solo la escuchan, ponlo en práctica. De lo contrario, solo te engañarás a ti mismo. Versículo 23, porque si la escuchas y no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Pero si miras atentamente y pones en práctica lo que escuchas, entonces Dios bendecirá por tu obediencia. Aquí podemos ver que tenemos que poner en práctica lo que Dios ha mandado y nos ha dicho. Y es que sigue la historia, ¿verdad? Relata que Naamán va, le dice al rey que hay un profeta que puede sanarlo. Y entonces el rey dice, ok, voy a hacer una carta y la voy a enviar para una carta de presentación, ¿verdad? Una carta de presentación y tú la vas a dar. Y es que muchas veces creemos que podemos comprar un milagro. Muchas veces creemos que podemos comprarle un milagro a Dios. Dice el versículo 5, ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram,
te daré una carta de presentación para que la lleves al rey de Israel. Y luego dice, cuando el rey de Israel leyó la carta, dice que se horrorizó. ¿Por qué? Porque él dice, manda a un hombre leproso para que yo lo sane. ¿Acaso soy yo Dios para sanarlo? Pero el rey de Siria estaba acostumbrado a obtener todo lo que quería comprándolo con dinero, creyendo que a través de una carta iba a sanar a Naamán. Y Naamán creía que llevando ropa, oro y todo lo demás iba a ser sano. Y qué equivocado estaba. Y es que hay situaciones en nuestra vida que Dios permite que nosotros pasemos para darnos cuenta que nosotros no podemos comprarle un milagro a Dios. Hay situaciones que Dios permite que nosotros pasemos para entender que debemos buscarlo a Él con todo el corazón. No podemos negociar con Dios. No podemos pretender y venir y decirle, Señor, bueno, yo te voy a dar esto si tú me das esto. Yo te voy a dar acá si tú me das acá. Yo te voy a servir si tú me ayudas con eso. No, no podemos pretender comprar ese milagro por el que usted está orando. Usted no se lo puede comprar a Dios. Dios mira el corazón de cada uno y Dios da conforme la necesidad que cada uno necesita. La obra de Dios siempre va a ser a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y aquí cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, ciertamente a veces queremos que todo salga como yo quiero. Y si las cosas no salen de la forma en la que yo quiero, simplemente me enojo. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Dice, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra, esperó frente a la casa de Eliseo, pero Eliseo le mandó a decir, mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Usted sabe que usted vaya bien vestido, bien fofochón, ¿verdad? Como se dice. Y que usted vaya y usted cree que yo voy a ir donde Carla porque yo sé que Carla me va a curar, y que Carla venga y le diga, no, mamita, vaya y sumérjase 7 veces en el río de Limoncito. ¿Qué haría usted? ¿Cómo se pondría usted? ¿Cómo se pondría usted? Si yo vengo y usted venga y le diga, Carla, vea Carla, yo vengo para que usted ore por mí porque yo sé que usted me va a sanar, yo sé que Dios la utiliza, y que Carla venga y le diga, no, vaya, métase 7 veces ahí al río Limoncito, sumérjase 7 veces y usted va a ser sano. ¿Cómo se pondría usted? Yo creo que ninguno lo haría. ¿Verdad que no? Porque veo muchos riéndose, ninguno lo haría. Usted va a pensar, ¿qué le pasa a Carla diciéndome que me vaya a meter 7 veces al río de Limoncito si sabemos que ese río está contaminado, está todo sucio? Eso fue lo que le dijo Eliseo a Naamán por medio de un mensajero. Ve y sumérgese 7 veces en el río Jordán y serás sano y tu piel quedará limpia. Y es que este río, ¿verdad? En aquel entonces era un río decía, lleno de lodo, que tenía insectos flotando en él. Era un río sucio, era un río contaminado, por decirlo así.
Entonces, obviamente, Naamán decía que como yo creí que usted iba a venir, iba a extender su mano, iba a hacer un ritual, iba a orar por mí y me iba a recibir con pancartas y con globos y con trompetes. No, eso fue lo que me imagino que Naamán creyó, pero no fue así. El orgullo lo venció en ese momento. El sentirse orgulloso hizo que Naamán retrocediera y se fuera enojado. Y él dice, yo no voy a hacer lo que él dice. Le pedimos a Dios un milagro, pero como no lo recibimos de la forma en la que yo quiero que Dios me lo dé, me enojo. ¿Cuántas veces usted ha orado? ¿Cuántas veces usted ha intercedido por alguien? ¿Cuántas veces usted ha orado por un familiar que está enfermo? Y muchas veces no vemos la respuesta a lo que queremos. Y es que sabemos y debemos de entender que Dios trabaja de formas completamente diferentes a como nosotros queremos que Dios trabaje. Nos enojamos, nos disgustamos, nos ponemos berrinchudos, como dicen por ahí popularmente. No venimos más a la iglesia, nos apartamos de Dios, me enojo con Dios, como que si a Dios le importara. Al que le tiene que importar es a usted, no a Dios. Porque si usted viene a la casa de Dios y usted se aparta de Él, el que pierde es usted, no es Dios. Porque Dios no pierde, el que pierde es uno. Y simplemente porque Dios no contesta mi petición, porque Dios no hace lo que yo verdaderamente quiero que Dios haga, simplemente me voy. Y que nadie me diga nada. Y que nadie me diga nada porque no quiero escuchar a nadie. Esto fue lo que pasó con Naamán. Su orgullo lo limitó a tener ese milagro que él verdaderamente andaba buscando, que era su sanidad de la lepra. Y es que la clave para ver ese milagro cumplido en tu vida es a través de la humildad y la obediencia. Y vámonos al capítulo 14, dice, del 13 dice, así que en verdad debería de obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Aquí Naamán entendió y fue humilde en reconocer que el necesitado era él y no Eliseo. Su fe, su humildad, su obediencia produjeron ese milagro que él andaba buscando. Y es que eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Naamán fue testimonio del poder y la transformación de Dios al encontrarse con un Dios vivo que cambia, que transforma, que limpia, que llena cada vacío, el que no juzga, el que no señala, el que llena de amor. Aquí Naamán conoció un Dios real al cual él no conocía. ¿Usted conoce a ese Dios? ¿Usted le sirve o le ha servido a ese Dios? Hoy yo le pregunto a usted, ¿cuál es esa área que usted quiere que Dios sane en usted? ¿Cuál es esa área por la cual usted ha estado orando, por la cual usted le ha estado pidiendo a Dios? ¿O cuál es ese milagro por el cual usted ha estado orando? Ese milagro que usted le ha estado pidiendo a Dios y usted no lo ha logrado ver. Tal vez ese milagro sea un milagro de restauración familiar.
que usted sabe que no está bien. Tal vez ese milagro, aquellos que ya salieron del colegio y andan buscando trabajo y no consiguen un trabajo, le piden a Dios un milagro por un trabajo para poder suplir las necesidades diarias, cotidianas del día a día. O tal vez sean cargas profundas que usted no ha querido soltar y que ha venido cargando día a día. ¿Cuál es ese milagro por el cual usted hoy está aquí? ¿Cuál es ese milagro que usted le ha venido pidiendo a Dios y no lo ha logrado ver hasta el día de hoy? Dios está dispuesto a escuchar, pero Dios también quiere que usted abra su corazón y que abra su boca para poder obtener ese milagro por el cual usted ha estado clamando. O tal vez usted no ha estado clamando por ningún milagro porque no lo sé. Solo usted lo sabrá, porque los que levantaron la mano, pero hay otros que no los levantaron. Aquí sencillamente el milagro de Naamán se activó por medio de la humildad, por su fe y por su obediencia. Naamán reconoció que sin la ayuda de Dios no podía ser sano. Naamán reconoció que con su orgullo no iba a llegar a ningún lado. Naamán reconoció que a través de su humildad y su fe pudo ser curado. Porque Dios da y trabaja con aquel que verdaderamente quiere y necesita un cambio. Dios trabaja con aquel que verdaderamente quiere y necesita un cambio. Y es que muchas veces en casa pasamos por circunstancias difíciles. Muchas veces en nuestra vida personal pasamos por circunstancias difíciles. Y le decimos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no a Julano? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué solo a mí? Pero usted es obediente a la voz de Dios. Usted verdaderamente camina en obediencia. Usted verdaderamente presta atención cuando Dios le habla y le dice no lo haga. Usted verdaderamente es aquella persona que dice sí, soy humilde de corazón. Porque vea, no nos equivoquemos. Muchas veces creemos que la humildad es cómo nos vestimos, que la humildad es cómo yo trato a mi amigo o a mi compañero. No, eso no, sí es humildad, pero la humildad se trata que cuando usted sea corregido, que cuando venga y se le dé una corrección, usted pueda recibir esa corrección de la mejor manera y usted pueda cambiar el estilo de vida la cual usted está llevando al día de hoy. Es humilde. Pero muchas veces nos equivocamos y creemos que no, que el ser humilde es porque visto humildemente, que porque yo soy bien, que porque yo no me meto con nadie. Sí, es cierto, esas son cualidades también. Pero la humildad es reconocer que estoy mal y que necesito ayuda. Y que esa ayuda la puedo encontrar solamente cuando yo me meto con Dios. Que yo no puedo pretender venir y hacer las cosas a mi manera, como a mí me dé la gana, y saber que no van a venir consecuencias. Buscamos un milagro. Le pedimos a Dios por un milagro. Ciertamente, tal vez no lo hemos visto. Y nos enojamos y nos apartamos y nos desviamos. Y dejamos a Dios de un lado porque como Dios no me contestó, ya yo no quiero nada con Dios. Pero como les dije ahora, el que pierde es usted o soy yo, porque Dios no. Dios sigue siendo Dios, sigue siendo la misma persona, con usted o sin usted. Reconocer que estamos mal.
Ese contexto bíblico nos enseña y nos exhorta, porque verdaderamente cuando estaba leyendo, ciertamente sí, lo hemos leído varias veces, pero el Señor hablaba fuertemente a mi vida a través de ese contexto bíblico. Y como les dije al principio, yo lloraba, porque ciertamente muchas veces pasamos circunstancias que no logramos entender. Y solo la mano de Dios es la que nos sostiene para poder seguir adelante. Solamente cuando lo buscamos a Él es cuando nos llenamos de fuerza y valentía para poder seguir adelante. Y yo le decía a Dios, ciertamente sí, Señor, muchas veces quiero muchas cosas, pero tal vez tú no me las das porque no es la hora o no es la forma o simplemente no es el momento. Pero aún así te seguiré sirviendo y te seguiré dando gracias por todo. Y yo le decía a Dios, no me cansaré de agradecerte por lo mucho, por lo poco que tú me das. Le pedimos a Dios un milagro y muchas veces no son de la forma en la que yo lo quiero recibir, no es la forma en la que Dios me lo quiere dar. Como familia, esta semana no ha sido de buenas noticias. Hemos pasado por 2 pérdidas esta semana, por 2 pérdidas. Y no han sido fáciles. El hijo de mi prima tuvo un accidente y falleció. De una forma en la cual uno no espera que suceda. Esta semana ha sido semanas, como por decir, de malas noticias. Pero aún así yo le sigo dando gracias a Dios. Porque sé que mi milagro viene de camino. Sé porque sé que por eso que está orando, Dios lo va a contestar en el tiempo que a Él le plazca, no en el tiempo que yo diga. Sé porque sé que el milagro por el cual usted ha estado clamando, Dios lo va a contestar. Dios te va a responder. Dios ha escuchado tu clamor. Dios ha escuchado tu clamor. Yo no sé si usted lo cree o no, pero Dios ha visto sus lágrimas. Dios ha escuchado su oración y no crea que a Dios se le pasa nada por alto. ¿Cuál es esa lepra que usted carga hoy? Porque ciertamente todos se ven lindos ahí sentaditos donde están. Se ven guapos, bien vestiditos, bien peinaditos. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Cuál es esa lepra que cargamos? Tal vez es la depresión. Tal vez es una ansiedad. Tal vez es una culpa. Tal vez es una desobediencia. Tal vez usted siente un rechazo por otra persona o de sus mismos papás. No sé. ¿Cuál es ese milagro que usted le está pidiendo a Dios? ¿Restauración familiar? ¿Restauración financiera? No sé, póngale usted nombre. ¿Qué tiene que hacer usted diferente para que Dios conteste a esa petición por la cual usted está clamando? ¿Sabe qué, muchachos? Muchas veces tenemos que dejar el orgullo a un lado para que Dios trabaje con nosotros.
Muchas veces el orgullo nos impide ver aquello que Dios tiene para nosotros. Así como Naamán, el orgullo por un momento le impidió ver la sanidad que Dios tenía para con él. Pero luego él reconoció que tenía que dejar ese orgullo a un lado y tener humildad y hacer lo que el profeta Eliseo le había mandado hacer para poder tener el milagro de su sanidad. El orgullo muchas veces nos limita a ver la mano de Dios. El orgullo muchas veces nos limita a escuchar la voz de Dios. ¿Quiere usted escuchar la voz de Dios? ¿Quiere usted escuchar la voz de Dios? Si yo le dijera a usted, aquí hay un río. Aquí hay un río. ¿Quién viene a sumergirse a ese río por ese milagro? ¿Qué le diría usted a Dios en ese momento? Si yo le dijera a usted, aquí está el río Jordán, venga, sumérjase 7 veces en él y usted va a obtener su milagro, ¿qué haría usted? Hoy Dios está dispuesto a darte ese milagro, pero eso depende de usted. No depende de mí ni depende de Dios. Depende de la fe que usted tenga.